El poder del autoconcepto. El semblante y la actitud de una persona pueden colocarla en el lugar que se merece. La limitación en el pensamiento conduce, inevitablemente, a la limitación en la posesión. En una conferencia en Nueva York, el doctor José Perry Green compartió la siguiente fábula. Había una vez dos gatos que se encontraban en una callejuela. Uno, un hermoso gato persa, y el otro, de una raza más común. El gato de pelaje ordinario notó que la gente siempre elogiaba al gato persa y lo acariciaba con ternura. Todos los que lo veían se acercaban para darle golosinas. En cambio, el trato hacia él era opuesto. Nadie se acercaba a acariciarlo y todos evitaban su presencia, excepto los niños y los perros que lo hostigaban y los otros gatos del vecindario que siempre lo atacaban. Un día, el felino menospreciado preguntó a su compañero persa por qué todos lo trataban tan bien, mientras que a él tan mal. El gato persa le respondió con seguridad, «Porque yo sé lo que valgo y me hago valer. El motivo de que recibas tan mal trato es porque todos ven que te consideras un gato de poca valía». Desanimado al escuchar esto, el gato común quiso saber cómo podría cambiar su situación. El gato persa le aconsejó, «Es más sencillo de lo que imaginas, solo necesitas perseverancia. Repite constantemente, soy un gato muy hermoso, todos me quieren y me halagan». Siguiendo este consejo, el gato común comenzó a notar que la gente lo trataba de manera diferente. Esto lo animó a persistir en la idea de su propio valor, y a fuerza de repetir que era un gato muy hermoso, la gente empezó a reconocerlo como tal, aunque no tuviera ni una gota de sangre persa. Esta fábula resalta el poder del autoconcepto y cómo la percepción que tenemos de nosotros mismos puede influir significativamente en cómo los demás nos perciben y tratan. Es un recordatorio de que la confianza en uno mismo puede transformar la realidad. La moraleja de esta fábula puede ser aplicada personalmente por cada uno de nosotros, siempre y cuando no caigamos en la exageración. Por ejemplo, si una persona, de esas pocas cuya apariencia física no es agraciada, repite constantemente, «Soy hermosa como una azucena de junio», esto no cambiará su apariencia física. Sin embargo, si se dedica a embellecer su alma, enfocándose en la práctica desinteresada de la virtud, podrá hacer su apariencia menos impactante y hasta agradable. La fábula nos enseña que, en términos generales y con las excepciones inevitables, el concepto que nos formamos de nosotros mismos en la mente influye poderosamente en nuestra condición, ya sea hacia la felicidad o la desdicha, el progreso o el estancamiento, el bienestar o la adversidad. Lo que creemos ser se integra a nuestra vida a través del poder creador de las fuerzas ocultas. Sin embargo, es crucial mantener la sinceridad en la autoevaluación, ya que de lo contrario, el consejo podría desvirtuarse en un absurdo. Sería ilógico, por ejemplo, pensar que una persona con joroba podría enderezarse automáticamente solo con pensar que es tan gallardo como un Apolo. No se trata de situaciones análogas, sino de entender que la acción de las fuerzas ocultas opera en todo aquello que, sin ser una imposibilidad física o moral, cae bajo el dominio de nuestra voluntad, siendo esta una manifestación clara de las componentes ocultas de nuestra individualidad. Por lo tanto, la fábula nos invita a reflexionar sobre la importancia de un equilibrio entre la autoestima y el reconocimiento de nuestras realidades físicas y morales, recordándonos que el verdadero cambio y belleza provienen del cultivo de las cualidades internas y del alma. Pero si el pensamiento no es lo suficientemente poderoso para vencer obstáculos que superan la capacidad humana, en cambio, posee una influencia notablemente poderosa cuando es de índole siniestra, exacerbando las ya aflictivas condiciones de la vida. Por ejemplo, una persona de limitadas aspiraciones, al convencerse firmemente de que no avanzará en sus estudios, se sumirá en la ignorancia perpetua. Sin embargo, si mantiene un pensamiento constante en que algún día dominará lo que con tanto empeño intenta aprender, y no flaquea en su esfuerzo, se sorprenderá al darse cuenta, cuando menos lo espere, de que ha comenzado a comprender lo que antes le resultaba inconcebible. Si una persona en situación de pobreza cierra su mente y su corazón a la esperanza, resignándose a su destino sin luchar por mejorar su situación, no será extraño que permanezca en esa condición toda su vida. No obstante, por más desdichada que se vea,
tendrá muchas posibilidades de superar esa triste realidad si piensa día y noche que es posible mejorar, siempre y cuando acompañe sus pensamientos con acciones concretas. Es evidente que no dejará de ser pobre de inmediato solo por pensar que es rico. Sin embargo, un pensamiento perseverante en la búsqueda de una riqueza honorable fortalecerá su mente hasta el punto de encontrar caminos hacia el bienestar material, sin necesidad de transitar por los abruptos atajos que conducen a las cimas de la opulencia. Si alguien se valora más de lo que realmente vale, caerá en el engreimiento y se expondrá al fracaso, tal como el grajo que se adornó con plumas de pavo real o la mona vestida de seda. Pero si se subestima, caerá en un desprecio hacia sí mismo que inevitablemente generará menosprecio por parte de los demás. La modestia es una virtud excelente, y la humildad en el verdadero mérito es sublime, pues resplandece por mucho que se oculte, como una luciérnaga en una noche oscura. Sin embargo, así como dicen los que creen saberlo, Satanás puede transformarse en ángel de luz para engañar mejor a los incautos. De igual manera, la soberbia a veces adopta la máscara de humildad y el engreimiento la de modestia, con el fin de lograr indirectamente aquello que sería difícil, si no imposible, obtener de manera directa. La importancia de la autoconfianza y la exhibición de las propias capacidades. Cuando una persona prudente está convencida de su habilidad para llevar a buen término una tarea, no debería ser tan modesta y humilde que mantenga oculto su talento, como si fuera un valioso paño guardado en un arca. En la actualidad, ya no basta con tener cualidades, es necesario exhibirlas, como se hacen en las ferias de muestras. Cualquier persona que teniendo capacidad para contribuir, y todos tenemos algo que aportar en este mundo, pues de lo contrario seríamos seres inútiles, no la manifiesta ni se ofrece al servicio del progreso humano, asume una responsabilidad comparable a la del que escondió su talento por miedo a perderlo. Mientras nos veamos a nosotros mismos como inferiores, seremos víctimas de esa percepción. Nuestro alcance no superará la estima que tenemos por nosotros mismos. Creyéndonos pobres, antipáticos, fracasados, carentes de iniciativa, capacidad o juicio para decidir por nosotros mismos sin recurrir a consejos ajenos, estos pensamientos y representaciones mentales contribuirán a perpetuar lo que deseamos abolir en nuestra conducta. Cuanto más nos enfoquemos en los defectos de nuestro carácter y en las condiciones adversas de las que quisiéramos liberarnos, más profundamente se arraigarán en nosotros. El hábito de representarnos con una imagen mental inferior a nuestra verdadera valía es perjudicial para todo lo magnífico, delicado y hermoso que puede haber en la vida. Este hábito suele originarse en influencias tempranas. Padres y maestros tienden a inculcar en las mentes flexibles de los niños ideas de faltas y defectos que, si entendieran el verdadero propósito de la educación, corregirían en lugar de afianzarlas con la fuerza de convicciones arraigadas. Al repetir constantemente a un niño que es torpe, se acaba por convencerlo de su propia torpeza. Existen muchos individuos valiosos, limitados a vivir de manera restringida y haciendo mucho menos de lo que podrían, atrapados en la mediocridad o sumergidos en la vulgaridad, que serían capaces de emprender proyectos más elevados si no fuera por la ruin opinión que de sí mismos les inculcaron sus padres y maestros. Por lo tanto, es crucial reconocer, cultivar y expresar nuestras capacidades, no solo para nuestro propio desarrollo, sino también para contribuir significativamente al mundo que nos rodea. El delito educativo de subestimar el potencial de los niños. Calificar a los niños como inútiles o estúpidos es un acto profundamente dañino y puede considerarse un delito contra su humanidad. Aunque un niño pudiera parecer lo que algunos llaman una nulidad, es un grave error y muestra de una falta de comprensión sobre las leyes fundamentales de la educación el resaltar constantemente sus defectos o su supuesta falta de agudeza natural. Por el contrario, un educador competente y consciente, que no se limita a un aprendizaje meramente verbal y superficial, fomenta, alienta, conforta y asiste al niño en su desarrollo, creando condiciones favorables para su autoayuda. Este educador inculca la esperanza y la idea de que el propósito fundamental del niño debe ser el de desarrollar lo mejor de sí mismo para contribuir al servicio de la humanidad. El mayor obstáculo para esta educación saludable y constructiva
es la ignorancia de muchos padres y maestros sobre la diferencia psicológica entre la personalidad y la individualidad. Algunos, incluso aquellos que se consideran conocedores de la psicología, confunden estos términos sin darse cuenta de que la personalidad es tanto el instrumento como la máscara de la individualidad. Mientras que la personalidad varía, la individualidad persiste y evoluciona, alcanzando niveles cada vez más altos. En la personalidad se acumulan defectos, mientras que en la individualidad se atesoran las virtudes. La individualidad representa el potencial y la energía, siendo el verdadero ser humano con un inagotable caudal de energías provenientes de una fuente divina. La personalidad, por otro lado, puede actuar como un dique que limita la expresión de esa energía. La individualidad es la luz, y la personalidad, la pantalla que a veces la oculta. Los educadores que no comprenden esta distinción solo ven la pantalla y no la luz que brilla en cada ser que llega a este mundo. Por lo tanto, es crucial que la educación y la crianza reconozcan y fomenten la individualidad de cada niño, ayudando a desarrollar sus virtudes y potencialidades en lugar de centrarse en sus defectos o limitaciones aparentes. Solo así podemos asegurar que cada niño tenga la oportunidad de crecer y contribuir de manera significativa al mundo. La superación del autodesprecio y la creación de un futuro positivo. En tiempos pasados, se marcaba a los esclavos y criminales con hierros candentes, dejando en su piel una marca indeleble como recordatorio perpetuo de su estatus o delito. Aunque hoy en día repudiamos tales castigos crueles, muchos se marcan a sí mismos con el hierro de la inferioridad y avanzan por la vida como si fueran esclavos de sus propias limitaciones autoimpuestas, cuando en realidad podrían ser dueños de sí mismos. Es fundamental recordar que nuestros ideales son una profecía de lo que eventualmente revelaremos en nosotros mismos. Si aspiramos a alcanzar las alturas donde reside la superioridad, debemos guiar nuestro yo superior por el camino correcto, enfocándonos en lo mejor de nosotros y descartando cualquier pensamiento de inferioridad. Nuestras obras son el resultado inevitable de nuestro modelo mental. Mientras nos concentremos en la inferioridad, no podremos demostrar superioridad. Mantener pensamientos de ineficacia en nuestra mente nos impedirá demostrar eficiencia. Nuestras fuerzas internas son los factores determinantes de nuestro éxito y felicidad. Estas fuerzas pueden llevarnos hacia la mediocridad o la excelencia, dependiendo del modelo mental que les proporcionemos. Con la materia prima de nuestros pensamientos y creencias, ellas construirán ineficacia o idoneidad, éxito o fracaso, felicidad o miseria. Nuestro rol es proporcionar los materiales, pero son estas fuerzas internas las que construyen nuestra realidad. San Pablo, con gran énfasis, nos insta a concentrarnos en lo que es beneficioso y constructivo, en lo que nos ayuda a mejorar nuestro carácter y a desarrollar buenas cualidades. Pensad en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, en la virtud y la alabanza. Aquí vemos cómo el apóstol de los gentiles se adelantó 20 siglos a la psicología moderna, no presentando una novedad extravagante o un derivado de la filosofía materialista, sino más bien restaurando enseñanzas tan antiguas como la sabiduría de los antiguos, aunque éstas habían sido olvidadas por mucho tiempo bajo la losa de la incomprensión. Así, nos damos cuenta de que la superación del autodesprecio y la construcción de un futuro positivo y exitoso están profundamente arraigados en nuestras creencias y pensamientos. Adoptar una mentalidad que se enfoque en la positividad y en nuestras mejores cualidades es esencial para liberarnos de las cadenas autoimpuestas y para alcanzar nuestro máximo potencial. El enfoque en lo que es favorable para la salud, tanto física como mental, es una poderosa herramienta de autoayuda. Mantener una actitud mental positiva y constructiva nos acerca a todo lo necesario para lograr el éxito legítimo, la felicidad, el bienestar, la salud, las acciones nobles y el desarrollo de la más elevada dignidad humana. En contraste, una actitud mental negativa, llena de dudas deprimentes, imágenes viciosas y pensamientos de odio y envidia, aleja de nosotros todo lo bueno que deseamos y que podría aportarnos bienestar, dicha,
satisfacción y éxito. La psicología moderna enfatiza que, para obtener resultados provechosos de nuestros esfuerzos, debemos transformar los pensamientos negativos en positivos. Nos enseña que nuestro pensamiento debe ser constantemente constructivo y que debemos resistir la tentación de caer en actitudes mentales negativas o en el desaliento y la duda. En lugar de concentrarnos en la personalidad que nos ha decepcionado con sus acciones limitadas, debemos elevar nuestra mirada hacia el modelo de la individualidad, hacia la persona superior y sus grandes hazañas. El peor enemigo del progreso mental, de nuestra salud y eficacia, de nuestro bienestar y prosperidad, es el hábito de considerarnos inferiores a lo que realmente somos y creer que hay algo irremediable en nosotros, sin posibilidad de reparar las consecuencias de nuestros errores y deslices. De hecho, solo hemos actualizado una mínima parte de las energías latentes en lo íntimo de nuestro ser. Si queremos realizar un anhelo profundo, corregir nuestros defectos y subsanar las consecuencias de nuestros errores, debemos pensar que ya somos tal como deseamos ser, como si ya hubiéramos recibido lo que pedimos sinceramente. Nunca debemos considerar nuestra opinión como despreciable. Deberíamos expresarla sin temor cuando se nos solicite, siempre que sea el resultado genuino de nuestro convencimiento. De esta manera, fortaleceremos nuestras capacidades de discernimiento y raciocinio. Adquiriremos un mayor equilibrio mental y reforzaremos nuestra confianza en nosotros mismos. Por más humildes que seamos, o aunque estemos bajo la autoridad de otros, no debemos convertirnos en meros felpudos, porque si lo hacemos, todo el mundo acabará restregando sus pies sobre nosotros. En resumen, el poder del pensamiento positivo y la autoestima son fundamentales para forjar un camino hacia el éxito, la felicidad y la realización personal. El camino hacia el respeto propio y la influencia positiva en otros. Ganar el respeto comienza por respetarse a uno mismo. Nadie respeta a una persona inconstante, indecisa, que siempre asiente a lo que los demás dicen, que carece de una opinión propia o es demasiado débil para contradecir, aun cuando tenga razones válidas para hacerlo. Es importante recordar que nuestros pensamientos y emociones se reflejan en nuestros modales, actitudes, expresión facial y conversación. Constantemente estamos manifestando exteriormente lo que ocurre en nuestro interior. Nuestros modales y comportamiento son como las etiquetas que revelan nuestro estado emocional. Lo que impregnamos con fuerza en nuestra conciencia individual tiende a manifestarse en nuestra conducta. Si deseamos tener confianza en nosotros mismos, debemos exudar valor, determinación y voluntad, influenciando así a los demás. Para conservar la salud, no debemos enfocarnos en la enfermedad y al mismo tiempo evitar acciones que nos pongan en riesgo de contraerla. Si anhelamos el éxito, debemos actuar entre las personas como si ya lo hubiésemos logrado, manteniendo una actitud victoriosa frente a la vida. Debemos ser el eficaz anuncio de aquello a lo que aspiramos, viviendo y actuando como si creyéramos que vamos a tener éxito, como si los sueños de nuestra esperanza fueran realidades y nuestras visiones se alinearan con la realidad. Si queremos ser amados, debemos mantener pensamientos de amor y asegurarnos de que nuestras palabras, modales, actitudes y expresión facial transmitan amor. Este es el camino para lograr que nos amen. Deseamos felicidad. Hagamos felices a quienes nos rodean y su felicidad se convertirá en la nuestra. Walt Whitman dijo: «Yo soy mi buena fortuna». ¿Por qué no podríamos decir todos lo mismo? ¿Por qué no habríamos de ser afortunados si somos hijos y herederos de Dios, el Creador del universo? ¿Por qué no elevar nuestra frente impulsados por la esperanza, en lugar de hundirla en el polvo bajo el peso del temor? El respeto propio, la confianza en uno mismo y la influencia positiva en otros comienzan con el fortalecimiento de nuestros pensamientos y emociones, y la manifestación de estos en nuestras acciones y comportamientos. El poder de la autoposesión y la transformación del pensamiento. El heredero de un monarca terrenal puede sentirse orgulloso de su legado, pero cuánto más valiosa es la herencia de quien posee por derecho de nacimiento lo mejor que el universo tiene para ofrecer. A esa persona le pertenecen los frutos de la tierra, el frescor del aire, la luz del sol,
el brillo de las estrellas. Le pertenecen el amor, la belleza, la verdad y el poder, siempre que se haga digno de poseerlos. Bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos poseerán la tierra. Pero para ser dueño del mundo exterior y objetivo, primero debe ser dueño del mundo interior y subjetivo. Independientemente de su condición social, desde el punto de vista convencional, cualquier persona puede ser absolutamente dueña de sí misma a través del supremo poder de su voluntad. Es libre de aceptar o rechazar los pensamientos y emociones que intenten invadir su dominio. Si se rinde a pensamientos negativos y emociones destructivas, estos destronarán a la razón. Pero si acoge pensamientos positivos y emociones armoniosas, estos se convertirán en fieles servidores de una razón fundamentada en el conocimiento de la verdad que disipa las ilusiones. Desafortunadamente, muchos aún no han alcanzado la etapa evolutiva que les permite discernir entre lo real y lo ilusorio. Mentalmente empobrecidos, se enfocan en la carencia, lamentándose continuamente por lo que les falta, creyendo erróneamente que solo están destinados a las amarguras de la vida. Esto ocurre porque en lugar de que la personalidad sirva a la individualidad, se esclaviza la individualidad a la personalidad. Las energías que deberían usarse para intensificar lo superior se desperdician en lo inferior. Si invertimos este proceso, el resultado será radicalmente diferente. Debemos convencernos de que la magnitud de nuestras realizaciones depende de la intensidad de nuestro pensamiento y de la imagen mental con la que nos representamos a nosotros mismos. La verdadera posesión no se encuentra en los bienes materiales o en el estatus heredado, sino en el dominio de uno mismo, en la capacidad de dirigir nuestros pensamientos y emociones hacia lo positivo y constructivo, y en reconocer nuestra propia valía y potencial como seres humanos. La voz de la conciencia, un faro de integridad y honor. La voz de la conciencia nos habla de la trascendental importancia de la integridad y la honradez en nuestra vida. Elbert Hubbard subraya que si en cada comunidad existiera una persona verdaderamente grande, fuerte y altruista, el mundo pronto se redimiría. Franz Hartmann señala la inutilidad del dinero cuando el carácter y la integridad hablan más alto. Felipe Brooks nos recuerda que la pureza y bondad genuinas inevitablemente traen consuelo y ayuda a otros. Ralph Waldo Emerson advierte sobre el engaño a uno mismo como la única falsedad verdadera en la vida. La riqueza material pierde su valor cuando se compara con la voz de la conciencia. Una persona puede ser considerada un fracaso si, en el proceso de acumular su fortuna, pierde su honor, integridad y autoestima. En los comienzos de la vida activa, no hay mejor resolución que estar en paz con nuestra propia conciencia, manteniendo nuestro honor intacto y no corrompiendo nuestra naturaleza divina con acciones deshonrosas. Al comprometernos a mantenernos en alta estima, estamos formando una alianza con nuestro verdadero ser, que es uno con Dios. Estar bien con nosotros mismos es estar en armonía con el principio divino, eliminando la posibilidad de fracaso. La historia del pueblo de Israel y el antiguo templo de Salomón, con su lugar más sagrado accesible solo para el sumo sacerdote, es un paralelismo poderoso. Cada ser humano posee un lugar recóndito y sagrado, donde reside la divinidad. No debemos permitir que el mal profane este santuario interno, ya que al hacerlo, permitimos la destrucción de lo más sagrado que poseemos. Este lugar sagrado dentro de nosotros, donde residen la pureza, la paz, el honor, la honestidad, el amor y la justicia, es más sagrado que la vida misma. Al mantenerlo inviolable, nos convertimos en todo lo que podemos ser. Al profanarlo, nos reducimos a la nada. Por lo tanto, la voz de la conciencia nos invita a honrar y preservar nuestra integridad y honor como los tesoros más preciosos de nuestra existencia. La posibilidad de enfrentar desengaños fortuitos, tras haber hecho todo lo posible para tener éxito en un empeño, es una realidad de la vida. Sin embargo, el desengaño marcado por la voz de la conciencia es trágicamente irremediable. Una persona que es pura, honesta y fiel a sí misma puede superar el fracaso, el escándalo, el maltrato y la calumnia. Pero, ¿cómo enfrentar las heridas en la autoestima y las manchas en el honor? El remordimiento solo agrava estas heridas. Al apartarnos del camino de la rectitud,
dañamos ese lugar sagrado dentro de nosotros, profanamos y destruimos nuestro santuario interno, y nadie más puede reconstruirlo como estaba antes. La pérdida del respeto propio, nuestro mejor amigo, es como el derrumbe de la piedra angular en la estructura de nuestra vida. Hay personas a quienes el mundo critica y maltrata, pero que continúan su camino con tranquilidad y serenidad, sin romperse ni doblarse, porque mantienen intacto su sentimiento de honor y respeto por sí mismos. Reciben la aprobación de su conciencia, que es un eco de la voz de Dios y no de la voz del pueblo. Mientras la conciencia apruebe, lo demás es secundario. Pero si reprocha y atormenta, todo está perdido, porque se pierde el honor. Pero surgen cuestionamientos cuando se considera que la conciencia de algunas personas parece ser maleable y ajustarse a sus conveniencias personales. Un caníbal no siente remordimiento por devorar a un infortunado explorador, ni los verdugos sentían remordimientos al sacrificar víctimas en el altar del fanatismo. Esta contradicción se explica, aunque no se justifica, al reconocer que la conciencia humana, como todo en el universo, está sujeta a la ley suprema de la evolución y tiene tantos grados como la extensa escala que va desde el infinito bien hasta el finito mal. Así, la conciencia no es una entidad estática, sino que evoluciona y se moldea según nuestras experiencias, conocimientos y entorno. Sin embargo, permanece como un faro interno que nos guía hacia la integridad, la honestidad y la rectitud. Mantener este faro puro y sin corrupción es esencial para una vida de honor y respeto propio. Diversidad y evolución de la conciencia humana. La necesidad de distinguir en la conciencia humana un estado superior, ligado a la individualidad, y otro inferior, asociado a la personalidad, es crucial. Cada uno de estos estados presenta una variedad de matices tan amplia como la diversidad de seres conscientes. En este espectro, cada grado inferior representa una inconsciencia respecto del superior, similar a cómo en química clásica cada elemento es electronegativo en comparación con el siguiente y electropositivo respecto del anterior. A medida que una persona profundiza en el conocimiento de sí misma y del mundo que le rodea, su conciencia se eleva a niveles superiores, llevando consigo una mayor responsabilidad. El conocimiento del mundo exterior es lo que podríamos llamar conciencia mental, cuyo grado de evolución depende de los conocimientos adquiridos a través de la observación y la experiencia de objetos y fenómenos naturales. Sin embargo, no todos los individuos se encuentran en la misma etapa de evolución. En algunos, las facultades intelectuales están más activas, mientras que en otros aún están adormecidas. Incluso entre quienes las tienen despiertas, el grado de despertar varía, lo que resulta en una multitud de opiniones, creencias, pareceres y conceptos diferentes sobre un mismo objeto de conocimiento. El objeto en sí es el mismo para todos. Lo que varía es el grado de actividad de las facultades mentales aplicadas a su comprensión, resultando en distintos grados de conciencia mental. Además de la conciencia mental, el ser humano posee la conciencia moral, que también está sujeta a la ley de evolución, y por lo tanto, presenta diversos grados según el conocimiento que se tenga de las emociones y sentimientos que constituyen el mundo interior. La conciencia humana es un espectro complejo y diverso que evoluciona tanto en el plano mental como moral, influenciado por el conocimiento, la experiencia y el desarrollo personal. Esta evolución no solo enriquece la percepción del mundo externo, sino que también profundiza la comprensión y regulación del mundo emocional y moral interno. La conciencia moral, íntimamente vinculada a la ética o filosofía moral, es un aspecto de la conciencia humana que no siempre se desarrolla en paralelo con la conciencia mental. Es posible que una persona alcance un alto nivel de conciencia mental, demostrando habilidad y conocimiento en áreas como la ingeniería, la jurisprudencia, el arte, la escritura o la poesía, y sin embargo, permanezca rezagada en la evolución de su conciencia moral. Esto significa que, aunque intelectualmente avanzado, el individuo puede no haber discernido adecuadamente entre la virtud y el vicio, el bien y el mal, lo justo y lo injusto. En tales casos, aunque la persona puede detectar errores en aquellos que son inferiores en términos de conciencia mental,
puede estar ciega a los desvíos en la conducta debido a que la voz de su conciencia moral es demasiado débil para influir significativamente en su ser. Esta variabilidad en los grados de conciencia moral explica las profundas discrepancias en los conceptos de virtud y vicio a lo largo de la historia, entre diferentes culturas y en distintos estados de desarrollo social. Por ejemplo, filósofos renombrados como Platón y Aristóteles consideraban la esclavitud como legítima y necesaria, una perspectiva que hoy nos parece abominablemente contraria a la ley moral. De manera similar, las prescripciones del Código de Moisés para el pueblo de Israel incluyen normas que serían rechazadas en la actualidad por inicuas. Incluso, prácticas que en el pasado se consideraban meritorias, hoy son vistas como inmorales o contrarias a la honra. Así, es probable que en el futuro, a medida que la conciencia moral colectiva de la humanidad evolucione, las generaciones venideras rechacen algunos de los principios que hoy consideramos fundamentales e intangibles. Esto sugiere que la conciencia moral es un fenómeno dinámico, en constante evolución y adaptación, influenciado por el conocimiento, la cultura y el desarrollo ético de la sociedad. La comprensión y la aplicación de la moral y la ética están, por tanto, en un estado de flujo continuo, reflejando la evolución constante de nuestra conciencia y comprensión del mundo. La búsqueda continua de la verdad y la virtud. En el ámbito personal, la conciencia moral de cada individuo varía según su nivel de evolución. Algunas personas experimentan remordimientos por acciones que a otras les parecen indiferentes o incluso justificables. Esto lleva a la expresión popular de que quienes tienen una conciencia moral poco desarrollada la poseen ancha, mientras que aquellos con un nivel superior la tienen estrecha. Los psicólogos, al afirmar que la moral evoluciona, utilizan una figura retórica similar a cuando hablan de la evolución de las creencias. Sin embargo, la esencia de la moral, como expresión de las leyes inmutables de Dios, no evoluciona. Lo mismo ocurre con las verdaderas creencias religiosas, que están indisolublemente unidas a la moral y son manifestaciones de la ley divina en la conducta humana. Lo que realmente evoluciona es la conciencia mental y la conciencia moral. A pesar de los aparentes retrocesos en el desarrollo colectivo de la humanidad, ambas están ascendiendo gradualmente hacia la moral eterna y la religión eterna, es decir, hacia la unión con Dios, el supremo bien y la absoluta verdad. Para aquel que busca ayudarse a sí mismo, es crucial comprender que la voz de su conciencia puede alcanzar un tono más elevado del que actualmente percibe. Sería un engaño creer que esa voz no puede elevarse más, que ya ha alcanzado el pináculo de la verdad y las cumbres del bien. Si así fuera, dejaríamos de ser humanos para convertirnos en ángeles. Nunca debemos estar completamente en paz con nuestra conciencia mientras vivamos en este mundo. La paz completa podría significar estancamiento, quietismo o pereza espiritual. Es esencial examinarnos internamente para discernir si lo que consideramos justo tiene algo de injusto, si lo que creemos verdadero alberga algún error, o si lo que nos parece real es en parte ilusorio. La conciencia moral es un aspecto dinámico y en constante desarrollo de nuestra existencia. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual y ético, nuestra comprensión de la moral y la verdad también evoluciona, impulsándonos a una búsqueda continua de la virtud y la alineación con las leyes divinas. Alineación de acciones con la conciencia y la búsqueda de la autenticidad. Es crucial alinear nuestras acciones con el nivel de nuestra conciencia y nunca actuar por debajo de ella. Si nuestras acciones se desvían de lo que nuestra conciencia dicta como correcto, enfrentaremos su acusación y remordimiento. Existen principios y normas morales que han alcanzado un punto de coincidencia con la justicia, mientras que otros aún se rigen por una moral acomodaticia o de conveniencia, a menudo oculta bajo el velo del disimulo o la hipocresía convencional. En los aspectos que coinciden con la justicia distributiva, aquel que está decidido a ayudarse a sí mismo debe actuar siempre conforme a lo que le dicta su conciencia. Al hacerlo, se protegerá efectivamente contra las tentaciones y las influencias mundanas.
Sin esta defensa interna, es difícil gozar de paz verdadera o alcanzar un éxito duradero. Incluso si las personas confían ciegamente en nosotros y el mundo nos alaba, solo podremos creer verdaderamente en nosotros mismos si somos merecedores de esa confianza. Muchos personajes públicos, a pesar de recibir honores y preeminencias sociales y políticas, pueden carecer de respeto propio y sentirse despreciados en su soledad, conscientes de que no viven como el mundo cree que lo hacen. Una persona así puede parecer exitosa y feliz desde el exterior, pero internamente puede estar en constante conflicto entre la voz de la conciencia y las demandas de las pasiones. Aunque reciba aplausos públicos, su conciencia puede acusarle de ser un impostor, consciente de que vive detrás de una máscara, no siendo la persona que otros creen, y aprovechándose de la credulidad de quienes engaña. Franz Hartmann, un pensador profundo, señala que los elementos materiales inferiores de la constitución de una persona cambian rápidamente, mientras que los superiores evolucionan lentamente. Solo los elementos supremos, que incluyen la conciencia moral y la búsqueda de la verdad y la autenticidad, perduran. Esto subraya la importancia de centrarse en el crecimiento interior y en el desarrollo de una conciencia moral sólida y auténtica para una vida verdaderamente plena y significativa. La esencia del ser humano, carácter y evolución moral. Los elementos inferiores mencionados por Hartmann se refieren al cuerpo físico y a la conciencia que se identifica con este instrumento del ego, aún sin conocerse a sí mismo, o estar en disposición de autoayudarse sin depender de otros. En contraste, los elementos superiores son la conciencia mental y la conciencia moral alineadas con la verdad y el bien, dentro de las limitaciones de lo relativo y condicionado, aunque aspirando a la perfección de lo absoluto, atributos de los elementos supremos y del verdadero y real ser del hombre. Hartmann enfatiza que lo único que verdaderamente pertenece al hombre es su carácter. La atención excesiva a los elementos inferiores es atender a lo prestado por la naturaleza, que finalmente será reclamado. Mientras que disfrutamos de estos elementos, podemos caer en la ilusión de que son parte integral de nosotros mismos, pero no son más nuestros que la ropa que vestimos. El verdadero yo es el carácter de una persona, y la pérdida de la pureza y vigor del carácter equivale a la pérdida de todo lo que posee. La importancia vital del carácter es un punto en el que coinciden todos los pensadores, sin importar su escuela o credo, desde el dogmatismo católico y la austeridad puritana hasta el extremo del socialismo revolucionario. Esta unanimidad prueba la validez de esta perspectiva sobre el carácter. En cuanto a la evolución de la conciencia moral colectiva, que aún se encuentra en un nivel inferior en comparación con la perfecta moralidad, Hartmann aborda el tema del dinero como una de las ilusiones principales y soberano del mundo. El dinero, como común denominador de todos los valores económicos, representa el principio de equidad y debería asegurar que cada uno reciba una justa equivalencia por su trabajo. Desear más dinero del debido, o aprovecharse de un trabajo no retribuido, justamente es cometer una injusticia y agraviar la verdad, con una pérdida moral mayor que la ganancia material del dinero defraudado. La evolución de la conciencia moral y mental es fundamental en la búsqueda del carácter y la verdad. El carácter, más que cualquier posesión material o física, define al verdadero ser humano y es la clave para una vida auténtica y moralmente íntegra. El impacto de la ley de oferta y demanda en la conciencia moral y la valoración del trabajo humano. La ley de oferta y demanda, aplicada al trabajo humano, ha sido frecuentemente criticada por su injusticia, aunque muchos economistas la consideran acorde con los principios de equidad. Innumerables ejemplos derivan de esta ley, donde, bajo su amparo, se ha aprovechado el trabajo no retribuido de manera justa. Muchos de los que se han beneficiado de esta práctica durante años no han sentido remordimientos de conciencia, ya sea porque el egoísmo ha silenciado su voz interior, o porque aún no han alcanzado un grado de conciencia moral que les permita reconocer la injusticia e inmoralidad de esta ley. Esta ve al trabajo humano como una mercancía sujeta a fluctuaciones de precio, basadas en la abundancia o escasez, en lugar de reconocer su valor intrínseco. Hartmann señala que el dinero es, en esencia,
un símbolo del principio que representa. Aunque este principio tiene una existencia real, el mundo se inclina ante la ilusión creada por el dinero. Los pobres lo desean, los ricos lo acumulan, y la mayoría busca obtener la mayor retribución con el menor esfuerzo posible. Se observa cómo el dinero puede influir en la salvación de almas, en la curación de enfermedades, en la justicia humana, en la obtención de fama, nombradía y hasta en versiones distorsionadas del amor. La valía de una persona, a menudo, se mide por la cantidad de dinero que posee. La ciencia, en su esfuerzo por aumentar las comodidades materiales del ser humano, ha vencido obstáculos impuestos por el tiempo y el espacio, transformando la noche en día y creando máquinas que ahorran mucho trabajo humano. Sin embargo, a medida que aumentan los medios para satisfacer el anhelo de bienestar, surgen nuevos deseos, y lo que antes era considerado superfluo se vuelve necesario. Este análisis subraya la complejidad de la relación entre el dinero, la valoración del trabajo humano y la conciencia moral. La evolución de nuestra comprensión de estos aspectos es fundamental para crear una sociedad más justa y equitativa, donde el trabajo y la contribución individual sean valorados de manera adecuada y no meramente en términos monetarios. La reflexión sobre estos temas es crucial para fomentar un cambio positivo en cómo percibimos y valoramos el trabajo y la retribución en nuestras sociedades. El dinero, el placer y la conciencia. Encontrando el equilibrio. El dinero, como representación del valor del trabajo, es en sí mismo una herramienta neutral y necesaria. Lo que realmente merece juicio es el abuso del dinero y la supresión de la voz de la conciencia por el egoísmo. Aquellos que buscan placer y felicidad en los goces sensuales que el dinero puede comprar, y que a su vez degradan su conciencia para obtener estos medios, inevitablemente se enfrentan a desengaños tras repetidas experiencias. Un ejemplo claro de esto es la persona que se entrega a una noche de orgía desenfrenada. En el momento, puede parecer que disfrutará intensamente, cediendo a sus deseos pasionales y dando rienda suelta a su naturaleza animal. Sin embargo, lo que recibe a cambio es, al día siguiente, el reproche de su conciencia por haber abdicado su soberanía individual ante su personalidad más instintiva. Si esta persona tiene una familia, la vergüenza y el remordimiento pueden ser aún más intensos. Con cada reincidencia en hábitos perniciosos y una vida disoluta, se embotan más la sensibilidad y las aspiraciones nobles. Esto puede llevar a la abulia y el tedio, y en casos extremos, a la desesperación o incluso al suicidio. Curiosamente, la misma persona que se comporta de manera destructiva en su vida privada puede emplear métodos científicos y lógicos en sus negocios, mostrando una clara disociación entre una alta conciencia mental y una conciencia moral aún en desarrollo. Felipe Brooks nos recuerda que el cuidado del cuerpo y el cuidado del alma son dos partes de un mismo deber. Estar en paz consigo mismo implica haber escuchado la voz de la conciencia superior, desligada de la personalidad y residenciada en el silencio de la individualidad. Quien escucha esta voz tiene un alto concepto tanto de la santidad del cuerpo como del alma. El desafío es encontrar un equilibrio en el que el dinero y el placer no eclipsen la voz de la conciencia, manteniendo así un respeto sagrado tanto por el cuerpo como por el alma. Esto implica un constante esfuerzo por alinear nuestras acciones con una conciencia moral en desarrollo y evolución, buscando la integridad y la autenticidad en todos los aspectos de nuestra vida. La visión de San Pablo del cuerpo humano como templo del Espíritu Santo y morada de Dios subraya la importancia de tratar el cuerpo con respeto y pureza. Esta perspectiva es esencial para entender cómo la evolución de la conciencia se relaciona con la santidad del cuerpo. Si una persona persiste en la maldad y tiene embotada la conciencia, resulta difícil imaginar que su cuerpo pueda ser un lugar adecuado para la morada de Dios. Para que Dios more en nosotros, es necesario mantener el cuerpo limpio y puro, no solo en un sentido físico, sino también en un sentido moral y espiritual. Esto implica una delicadeza en el cuidado del cuerpo, permitiendo que las células y los sentidos sean capaces de recibir las sutiles vibraciones de los mundos invisibles. Así, la voz de la conciencia puede resonar de manera clara y límpida en nosotros. La templanza,
la honradez y la castidad son principios fundamentales que, al ser violados, traen consecuencias dolorosas. Aunque la excitación del sistema nervioso causada por la grosera sensualidad puede proporcionar un placer temporal, este placer pronto se desvanece, dejando tras de sí el remordimiento por haber dañado el respeto propio y haber profanado la dignidad humana. Los seres humanos tienen muchas maneras de ceder a las sugerencias de su naturaleza animal. Sin embargo, uno de los mayores desengaños es que no pueden disfrutar retrospectivamente de sus disipaciones. Incluso en los momentos de placer sensual, siempre hay un residuo amargo que permanece, un recordatorio de la transgresión cometida contra la integridad y santidad del propio ser. El cuidado del cuerpo y el respeto a su santidad son esenciales no solo para la salud física, sino también para la armonía y el desarrollo de la conciencia espiritual. La pureza del cuerpo, junto con la claridad y la elevación de la conciencia, forman un vínculo sagrado que nos conecta con lo divino y enriquece nuestra experiencia humana. Los intentos de los seres humanos por sobornar o acallar su conciencia han sido una constante a lo largo de la historia. Aunque temporalmente se puedan silenciar sus voces a través de las distracciones y los excesos, la conciencia finalmente prevalece, dejando a menudo una sensación de degradación y remordimiento que requiere tiempo para recuperarse. La voz de la conciencia es intrínsecamente resistente al soborno. Jacobo Boehme nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras intenciones y deseos al buscar el conocimiento y la verdad. Plantea cuestiones fundamentales. ¿Son nuestras intenciones puras? ¿Deseamos utilizar el conocimiento para beneficiar a la humanidad o estamos motivados por el egoísmo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a los apetitos egoístas que nublan nuestra mente y nos impiden ver la luz de la verdad eterna? ¿Queremos ser instrumentos de la divina sabiduría, unidos a nuestro verdadero yo, desprendidos de nuestra ilusoria personalidad? Estas preguntas señalan la importancia de buscar el conocimiento y la verdad desde un lugar de humildad y servicio, en lugar de buscarlos por curiosidad o para alimentar el ego. Boehme destaca que el verdadero conocimiento emana del interior y no de lo externo. Aquellos que buscan la esencia de las cosas en el mundo exterior pueden encontrar su forma y color, pero no su verdadera naturaleza. Si nos apegamos al yo inferior, solo veremos las ilusiones que nosotros mismos hemos creado. Sin embargo, si obedecemos la ley universal y nos liberamos de las ataduras del ego, nos identificaremos con la ley y veremos la verdad en toda su pureza. El camino hacia el verdadero conocimiento y la comprensión de los misterios más profundos de la naturaleza y del ser comienza con una introspección honesta y un compromiso con la pureza de nuestras intenciones. La conciencia actúa como una guía inquebrantable en este viaje, siempre resistente a los intentos de ser silenciada o desviada por motivaciones egoístas. Vivir en armonía con la conciencia en la vida cotidiana. El desprendimiento de la personalidad no implica una separación total del mundo y sus asuntos, sino vivir en armonía constante con nuestra conciencia. Independientemente de nuestra posición en la vida, es crucial mantener una relación íntima y honesta con nuestra conciencia, asegurándonos de que sea una compañera fiel, magnánima, pura y honorable. Esto significa deshacernos de aquellos elementos de nuestra naturaleza inferior que sean incompatibles con la tranquilidad de nuestra conciencia. Optar por no dejar un rastro de acciones delictivas o censurables que puedan afectar nuestro futuro implica enfrentar desafíos significativos. Es más fácil seguir impulsos instintivos que actuar según el juicio racional, ceder a emociones negativas que resistirlas y seguir el camino fácil en lugar de mantenerse firme en el ideal. Rechazar los placeres seductores y resistir la tentación de tomar el camino más fácil requiere esfuerzo y determinación. La satisfacción duradera que se obtiene al resistir estas tentaciones y al construir un carácter fuerte y honorable supera con creces los placeres sensuales pasajeros. Cuando actuamos en contra de nuestros principios y realizamos tareas sin poner el alma en ellas, nos sentimos insatisfechos y críticos con nosotros mismos. El remordimiento que surge de estas acciones es un indicativo de que hemos actuado en contra de la ley de nuestro ser y, en última instancia, en contra de la ley de Dios. Vivir en consonancia con nuestra conciencia
no significa aislarse del mundo, sino actuar con integridad, honor y autenticidad en todos los aspectos de nuestra vida. Al hacerlo, no solo nos alineamos con nuestra verdad interior, sino que también cultivamos una relación más profunda y significativa con lo divino y con la ley universal. La verdadera realización y paz interior provienen de vivir una vida que refleja nuestros valores y principios más profundos. El sentimiento de degradación y la pérdida del respeto propio que experimentamos al realizar una mala acción o un trabajo chapucero reflejan la violación de una ley interna de integridad y perfección. Dentro de cada persona existe una voz interna, una conciencia que aprueba y valora nuestros mejores esfuerzos y nos critica cuando actuamos por debajo de nuestras capacidades. Esta voz no se satisface con menos de lo que somos capaces de hacer. La verdadera satisfacción y felicidad interna provienen de la labor diaria realizada con esmero y dedicación, no de los placeres efímeros. Si no encontramos satisfacción en las tareas cotidianas, difícilmente la hallaremos en otros lugares. El respeto propio se fundamenta en la aprobación de la conciencia hacia nuestras acciones, nuestro estilo de vida y las obras que emprendemos. Si nuestra conducta es pura y desempeñamos honestamente nuestro rol en el gran drama de la vida, nada nos impedirá ser felices, ya que una conciencia evolucionada aprobará nuestras acciones. El respeto propio no se deriva de la opulencia, la posición social elevada o la acumulación de riquezas. Tiene un componente moral. Nos respetamos por nuestras acciones nobles, por ser puros, honestos, valientes y generosos. Aunque la mayoría de las personas experimentan una sensación de complacencia y bienestar al obrar bien y de inquietud y malestar al obrar mal, pocos reflexionan sobre la filosofía detrás de este fenómeno psicológico. No reconocen el enlace vital entre la felicidad, la salud y el autorrespeto. La integridad en nuestras acciones y la voz de nuestra conciencia son cruciales para nuestra salud mental y física, nuestra felicidad y nuestro sentido de autoestima. Al comprender y respetar este vínculo, podemos vivir una vida más plena y significativa, fundamentada en el respeto propio y la realización personal. La conciencia como fundamento de la salud y el bienestar personal. La felicidad y la salud están estrechamente vinculadas, y todo lo que nos hace infelices tiene un impacto negativo en nuestra vitalidad y bienestar. Un estado de desdicha puede debilitar la salud, y a su vez, una salud deteriorada facilita la pérdida de energía moral y el respeto propio. Por el contrario, una conducta recta actúa como un tónico y estimulante para el organismo. Al vivir en armonía con la verdad y el bien, nos llenamos de consuelo, esperanza y fe en el futuro. Sin embargo, cuando somos conscientes de haber actuado mal, experimentamos sensaciones adversas. El desajuste entre nuestra conducta y nuestra verdadera naturaleza crea un estado de intranquilidad y malestar, como si algo ajeno y discordante hubiera invadido nuestro ser interior. La verdad, la honradez y la pureza son aliados poderosos para quien busca ayudarse a sí mismo. Alejarse de estos principios es rechazar los fundamentos más sólidos de una vida plena. La armonía conlleva fuerza, la discordia, debilidad. Algunas personas, especialmente aquellas excesivamente enfocadas en lo mundano, pueden ver la conciencia como un obstáculo para los negocios o algo adecuado solo para las mujeres. Este punto de vista refleja un nivel de evolución en el que la conciencia aún no ha encontrado su voz. Con el tiempo, la conciencia comienza a hablar, primero balbuceante y luego con claridad, advirtiendo y apartando a las personas del camino equivocado que lleva al abismo de la desesperación. Quien no se ayuda a sí mismo escuchando la voz de su conciencia, difícilmente encontrará ayuda en otros. La autoestima es nuestro mejor amigo y la ayuda más eficaz. La paz de la conciencia y el honor interno, independientes de los juicios superficiales de los demás, son la piedra angular de nuestra vida y el cimiento de nuestro carácter. Cuando hemos hecho lo mejor que pudimos, poseemos la fortaleza suficiente para enfrentar cualquier contratiempo. Podemos mantener la cabeza alta incluso en medio del fracaso y la adversidad, sabiendo que hemos actuado con integridad y conforme a nuestra conciencia.